Bueno, les damos un cordial saludo a todos nuestros oyentes de su emisora Busco en Ti Radio, donde estás no es el final. Hoy es martes 10 de noviembre del 2020, transmitiendo aquí desde la ciudad de Bucaramanga, departamento de Santander. Tenemos un día precioso hoy aquí realmente, nada de qué quejarnos. Pero bueno, siguiendo con nuestra programación habitual, damos paso a nuestro segmento Descubriendo tu Potencial. Este segmento es presentado por la Casa Paterna Mi Pan, lo dirige la profeta Leonor Santamaría y el apóstol José Ramón Santamaría. Así es que les damos la bienvenida. ¿Cómo están hoy? Muy, pero muy buenos días. Bueno, aquí en Miami, Florida, también está haciendo un clima agradable en estos momentos. Ya paró de llover porque llovió durante 4 días, pero de seguido. Pero ahora mismo hay un clima bastante agradable, bien, bien hermoso, y le damos gracias al Padre Celestial. Por eso, bueno, soy la profeta Leonor Santamaría desde Miami, Florida, en nuestro programa Descubriendo tu Potencial. Soy el apóstol José Ramón Santamaría. Estamos aquí pues para llevar en el día de hoy, vamos a seguir con el tema de la orfandad, ¿verdad? La orfandad espiritual. Y como consecuencia de eso hay una diferencia grande entre la persona que se considera hijo, ¿verdad? Y aquel que está viviendo en orfandad, que no puede ver al Dios como un padre. Entonces, en su vida se desarrolla pues un criterio totalmente distinto, viven en forma distinta y ahí pues es donde la persona puede o no sacar su potencial, de acuerdo a que actúe como un hijo del Eterno o que se sienta un huérfano porque por toda la trayectoria de su vida, como ha vivido en su familia, en su hogar y las consecuencias de ver entonces a Dios no poderlo ver como un padre por toda esa distorsión que tiene del concepto de la paternidad. Entonces, la persona que tiene formada el criterio como huérfano, lo primero que le sucede es que no va a ver a Dios como un padre. Entonces, todo lo que sucede en su nuevo nacimiento, toda esa devolución que recibe en el espíritu de como vivió el primer hombre, no lo va a entender, no lo va a poder asimilar, porque para ello lo primero que uno tiene que ver es al Padre, que es el que nos da todas esas cosas, ¿verdad? Entonces ya por allí empieza la persona a cojear, ya le queda muy difícil, va a vivir siempre en la religiosidad, va a vivir, se va a sentir huérfano en todos los aspectos y como consecuencia de eso, veamos el criterio que va a tener, se sentirá rechazado. Entonces se siente que todo el mundo no lo quiere, que donde va es criticado, se siente rechazado no solamente en el sitio donde se reúne, sino en las partes, en el trabajo y en todas partes donde va. Vive acomplejada la persona, ¿verdad? Se sentirá engañado y dudará de los demás. No va a creer en nadie. Así como no cree en la parte espiritual, lo mismo le va a suceder con todo lo que habla, no cree en las oportunidades que se le presentan, es decir, vive en una vida que lo va a llevar totalmente a la ruina. Utilizará el engaño y la mentira como un mecanismo de defensa. Como no cree en nadie, entonces la defensa de él va a ser mentir. Eh, no puedo por esto o aquello y empieza a sacar excusas de todas las cosas que deja de cumplir. Entonces lleva una vida verdaderamente desastrosa en la cual no va a poder desarrollar ese potencial que tiene. Va a ser una persona traidora, en lo que no es leal. Es una persona que para conseguir sus propósitos, como no siente la capacidad para hacerlo, lo va a seguir, lo va haciendo apoyándose en otros, eh, tratando de hurtar lo que no es suyo, ¿verdad? Y va a ser una persona envidiosa que va a querer superar a los demás, pero con trampa, ¿verdad? Entonces cree también que el Padre, el Dios ese que él tiene, es un ser castigador y le va a culpar de todas las cosas que le ocurren, todo lo malo
viene de él y todo se lo reclama. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Siempre está reclamándole es decir, de todo lo que le sucede, lo está culpabilizando al padre. Ahora, como consecuencia de todo esto, no prosperará en nada. Su vida va a ser una vida de pobreza, una vida que no va a tener brillo, no va a ser ejemplo para la sociedad, no va a disfrutar de la herencia, porque sabemos que todos tenemos una herencia en el mundo espiritual que tenemos que empezar a disfrutar desde nuestra existencia aquí en la tierra. Y él, como no cree en el Padre, pues considera que no tiene herencia. La palabra dice que somos heredero y coheredero con Yeshua HaMashiach. Pero él no va a entender eso, no va a entender cuáles son los beneficios de esa herencia aquí en la tierra y lógicamente no va a poder disfrutar de ella. Ahora, aparte de todo eso, va a legalizar todo aquello que el hombre, el ser que sí es hijo, se considera que no le pertenece, él lo va a legalizar para él, como es el caso de la pobreza. Él va a considerar que la pobreza es la voluntad del padre, que es decir, que si es pobre es porque el padre quiere que sea pobre, cuando el padre no quiere que seamos pobres, sino que seamos prosperados en todo. Y él va a legalizar en su vida esa pobreza que tiene como consecuencia del vivir una vida en la orfandad. La enfermedad también la va a considerar que es un proceso divino, cuando es absurdo, porque si Yeshua se llevó todas nuestras enfermedades, como dice la palabra en Isaías 53, entonces no puede ser que sea una voluntad del Padre que estemos enfermos, pero él va a considerar que es un trato del Padre con él cuando está enfermo o con cualquier persona de la familia. Entonces, todos los males que le vengan, los va a considerar como que es un quebrantamiento del Padre. Es un quebrantamiento del Padre con un propósito, cuando son consecuencias de su manera de vivir, es decir, en esa hermandad. Entonces, lo que es consecuencia de su propio proceder se lo va a considerar que es el Padre el que lo está haciendo. Bueno, entonces vemos aquí hay un enfriamiento espiritual en todo. Es decir, él no va a actuar en una vida totalmente religiosa. Esa es la manera de proceder de un hombre o un ser que tenga, hombre o mujer que tenga ese criterio de orfandad en su vida por todas las circunstancias que le han rodeado, ¿cierto? Exactamente, entonces el criterio que una persona tenga de sí mismo está mostrando si realmente cree que su padre es nuestro Abba, nuestro Altísimo, el que nos redimió del peso del pecado y de la muerte, o simplemente cree que el padre que tiene es igual al padre físico que tuvo en la tierra, hablando de el Dios, como le llama la gente, el cual yo creo que ya ese vocabulario de Dios debe ser renovado en tu manera de pensar, porque cuando tú hablas de Dios, estás hablando del Dios Zeus, es decir, no estás hablando de nuestro Padre Celestial, sino del Dios Zeus. Entonces, yo creo que una de las cosas que tenemos que contemplar son los criterios que nosotros tenemos. Creemos que el criterio que nosotros tenemos no afecta la verdadera naturaleza de nosotros. El criterio que tú tienes está demostrando cuál es tu verdadera naturaleza, qué es lo que tú realmente crees, qué es lo que tú realmente meditas, piensas. Entonces te puedes justificar usando 50,000 argumentos, pero eso está demostrando, tu criterio está demostrando de qué lado estás tú, del lado de la orfandad o del lado del derecho legal de ser hijos. Entonces ahí viene una confrontación que el padre está intentando hacer desde el comienzo y del inicio del pecado del hombre. Mas, sin embargo, el hombre le flujo, le place, hace lo que realmente quiere y impone su criterio por encima de todo. Si estamos hablando que el cambio no es lo que contempla la escritura, sino la renovación de nuestra manera de pensar, ¿para qué seguimos poniendo ejemplos de cambio? Si estamos hablando de que Él no es un Dios, Él es un Padre, porque hay un abismo de distancia entre un Dios y un Padre. Un padre es el que tiene la naturaleza para procrear,
y multiplicarse en la tierra, es porque tiene genéticamente la habilidad que le llama la Biblia en Primera de Corintios, Génesis 1:28, dice que somos fructíferos. Entonces, un padre, cuando tú piensas en un padre, piensas un ser fructífero, proveedor, superior, de una autoridad única y un rol específico, que es la multiplicación. ¿Multiplicación de qué? De los hijos. Multiplicación, sin un hombre y una mujer no existiría la familia. Entonces, cuando tú ves el criterio que tiene la gente y cómo se justifica ante las barrabasadas que dice, ante la, no sé qué otra palabra poner, nosotros podemos decir, espérate, este habla de reino, pero no entiende nada de lo que es reino. Este habla de autoridad, pero no entiende nada de lo que es autoridad, porque su criterio lo está expresando con su boca y sus gestos. Y cuando tú confrontas a una persona de estas, dice que no reprendas al necio, porque se volverá contra ti. Eso de verdad que es una realidad, pero de Pedro, ¿cómo le dices tú? Pedro Jude, ¿Pedro qué? Pedro Yudes. Pedro Judes, no sé, es un dicho colombiano, no sé. Entonces, no reprendas al necio. ¿Quién es el necio? El necio es que teniendo la revelación del Padre Celestial, persiste en su vocabulario en tener su propia credibilidad. O sea, al tener su propia credibilidad, está mostrando su verdadero criterio y el criterio del hombre demuestra su verdadera naturaleza. Entonces, la mentalidad de un huérfano es completamente contraria a la mentalidad de un hijo. Pero si tú dices que eres hijo, tienes que entender que vienes de un padre. Y si todavía sigues hablando de Dios, entonces tú no entiendes quién es el padre. No Ahora, entiendes. fíjate tú que como consecuencia de ese criterio del huérfano, le va a quedar muy difícil morir a las obras de la carne. Es decir, como se manda en las escrituras, que dice, digamos, en Gálatas dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, es decir, todas, orgía y semejantes, cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino. ¿Y por qué no lo heredarán? Porque para poder transformar nuestra manera de pensar, como lo manda Pablo, precisamente para poder adquirir el estilo de vida de un ciudadano del reino, pues tienes que morir a las obras de la carne. Y si tú tienes ese criterio que todo estás culpabilizando a Dios, al Padre, estás echándole la culpa a otro, pues nunca vas a morir, nunca te vas a responsabilizar de tus propias actitudes, nunca vas a morir, nunca vas a transformar tu manera de pensar y como consecuencia no te vas a poder revestir de esa naturaleza para poder entrar en ese reino, en esa dimensión de sobrenaturalidad y poder manifestarlo, porque para tú poderlo manifestar, tienes que precisamente tener la confianza, la comunión con el Padre, para que se activen tus dones, para que puedas caminar con autoridad en ese reino y sea ejemplo para la gente, porque manifestar el reino es precisamente manifestar el poder y la autoridad y la manera de vivir de un ciudadano del reino que está por encima de todas circunstancias. Claro, pero un religioso, una persona que no ha podido entender ni siquiera comprender de quién es Dios, que no lo puede ver como padre, es imposible que haga todo esto. Exacto. Vuelvo a repetirte, mientras que sigas pronunciando la palabra Dios, ese es tu criterio. Lo envuelvas con mantequilla o con un papel de regalo, ese es tu criterio. Ese es tu criterio. Te cuesta demasiado romper el criterio que tienes, a pesar que tienes revelación, que es lo más triste. Entonces, ¿qué es lo que sucede en estos momentos? ¿Cómo nosotros podemos vivir en medio de una situación que universalmente es difícil? Es difícil, porque no podemos negar que es difícil la situación que los gobiernos brindan a los habitantes de una nación, de un pueblo, de una ciudad, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo tú puedes vivir acorde a tu destino profético, acorde a tu llamado, acorde al diseño del Padre Celestial con tu vida, si tú no entiendes la autoridad que genera tu boca? Las palabras no son casuales. Todas las palabras tienen un trasfondo desde el punto de vista espiritual. Y cuando nuestro criterio nos lleva a hablar
exactamente como si no hubiésemos nacido de nuevo, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿Podemos nosotros ser parte de un reino? Sí, somos parte de un reino cuando nacimos de nuevo, pero cuando hablamos de reino, estamos hablando de gobierno, y el primer gobierno que debe desarrollarse hábilmente en nuestro ser es irnos en contra de nuestro propio criterio, el que teníamos cuando no sabíamos que éramos hijos del Padre Celestial. Entonces, en tu vocabulario está realmente lo que está en tu naturaleza, te lo vuelvo a repetir. No lo quieres aceptar, pues no lo aceptes, pero tú no puedes engañar a todo el mundo. No podemos engañar a los demás. Los demás, ¿sabes lo que hacen los demás? Pues si somos un vehículo de bendición, tratamos de bendecir a la gente para enseñarle que saque su potencial. ¿Cuál potencial debe sacar cada uno de nosotros, de los que escuchan este programa? Tienen un potencial para enfrentar el criterio personal que no lo deja hablar con otro lenguaje. ¿Por qué somos conocidos nosotros? ¿Porque hagamos muchas obras? ¿O porque tengamos mucho dinero? ¿O porque seamos ricos? ¿O por el vocabulario que nosotros manejamos? ¿Por qué fue conocido Yeshua como el hijo legítimo de nuestro Padre Celestial, de nuestro Abba? Por su lenguaje, por su lenguaje. Fíjate que aún él decía, mira, yo le hablo a aquellos que no tienen por qué entender lo que yo digo y les hablo como si estuviera hablando en jeringonza. A ustedes les hablo la verdad. Entonces, ¿de qué estamos hablando, hermano? Si estamos hablando del criterio del huérfano y del hijo, tienes que analizar tu vocabulario. Si tú no analizas tu vocabulario, que es tu propio criterio, entonces no me hables de reino. Entonces, no me hables de nacer de nuevo, porque aunque naciste de nuevo, porque el que nos hace nacer de nuevo es nuestro Padre Celestial, a través de la muerte y resurrección de Yeshua, nacimos de nuevo, pues sí, seguimos viviendo como huérfanos y no como aquellos que nacimos a una realidad. Mira lo que es nacer de nuevo. Nacer de nuevo es decir, espérate, a donde yo vivía, lo que yo hacía y todo lo que yo tenía no pertenecía a ese lugar. Es decir, espérate un momentico, no importa si vivías en el palacio más inmenso de tu ciudad, de tu país. Escucha, independientemente que fuera el hombre o la mujer más rica del mundo, cuando tú despiertas en ese nuevo nacimiento y ves que perteneces ahora al reino de nuestro Padre Celestial, una marca inequívoca es que tu criterio empieza a ser restaurado. ¿Y cómo tú lo confirmas? Con lo que hablas, amigo, con lo que hablas. No, es que yo puedo hablarte así, pero es que mi corazón está alineado con el Padre. Mentira, eso no funciona de esa forma. Eso no funciona de esta forma. El huérfano tú lo puedes vestir, escucha esto, con ropas de lujo, le puedes comprar un carro, le puedes comprar una casa, lo puedes sacar del hueco donde vivía, tirado en el suelo, que comía de la miseria que estaba en los tarros de basura. Lo puedes sacar de ahí, lo puedes bañar, le puedes comprar una casa, un carro, lo puedes llevar a una mansión, lo puedes vestir de lujo, le puedes poner servidores a su lado, pero si su mentalidad, si el criterio que él tiene de la vida, del vocabulario que habla, de lo que dice, cómo lo dice, no hay una renovación, entonces sigue siendo un huérfano viviendo en una casa de reyes. Precisamente la persona que tiene ese criterio de paternidad es una persona que vive una vida diferente. ¿Por qué? Porque ha comprendido lo que es el nuevo nacimiento, sabe quién es interiormente, tiene a ese Dios que el otro, el que no lo considera un padre, lo tiene como un padre, sabe que le va a dar de todo, cree en la palabra, ahí va haciendo la transformación, la renovación permanente de su manera de pensar como lo manda la palabra. Va adquiriendo ese estilo de vida de un ciudadano del reino. Sabe lo que es tener la autoridad, lo que es estar sentado en los lugares celestiales, como dice la palabra. Entonces, bueno, comprenden lo que es el nuevo nacimiento, que todo lo anterior quedó atrás y que su vida es nueva y que lo único que tiene que llevar esa vida nueva que está en el espíritu a la parte almática, o sea, a tu mente, para vivir, para caminar físicamente con esa naturaleza divina que tiene en su espíritu. Ahora, como consecuencia de todo eso, ¿cómo actúa él? Vamos a ver la diferencia con
con el otro, con el que no tiene el concepto de paternidad, con el huérfano, Exactamente. sabe defenderse. Es decir, no tiene que culpabilizar a nadie, sino él sabe exponer sus razones porque está seguro de quién es y conoce sus actos y es responsable, porque reposa en el Padre precisamente. Entonces, no tiene dificultad para defenderse, ¿verdad? Enseña a los demás, empezando por su propia casa. Cumple, o sea, con el ministerio de la reconciliación. Es una persona que está pendiente de las circunstancias adversas de los demás para ayudarlo a resolver. Es comprensivo, ¿no? Vive la palabra. Es un dador no porque sea pródigo en la manera de gastar con los demás, sino es dador de acuerdo a lo que le pone el Padre en la obediencia al Padre. Esa persona va a resolverle muchos problemas a mucha gente, y no solamente con dinero, sino con la palabra, con consejo, que lo sacará de muchos atolladeros en que se encuentra. Obedece, perdona, ¿no? Vive una vida de armonía con los demás. Se disculpa cuando comete un error, tiene dignidad, sabe escuchar, ¿no? Exalta la paternidad, se goza del bien, es veraz, habla verdad, no está mintiéndole a la gente para poder sacar adelante su propósito. Recibe revelación y la obedece. Fíjate. Sobre todo eso, recibe revelación y la obedece. O sea, cuando tú conoces algo que te ha sido revelado y tú no lo obedeces, tú estás en un ambiente de orfandad y no de vivir como se debe vivir como hijo resucitado con Cristo Jesús y sentado en esos lugares celestiales, como tú decías ahorita. Porque fíjate, hablamos de lugares celestiales, hablamos de un sinnúmero de cosas, pero realmente de todo lo que nosotros hablamos, que es lo que vivimos. Ese siempre va a ser la pregunta de nuestro Padre Celestial. Siempre va a ser la pregunta de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque esa pregunta de nuestro Padre Celestial tiene una connotación increíble. Nos hace meditar, nos hace reflexionar. Cuando nosotros meditamos, cuando nosotros reflexionamos, nos damos cuenta de las falencias que tenemos. Pero si nosotros nos justificamos, nunca nos vamos a dar cuenta de las falencias que tenemos. Y si nos damos cuenta de las falencias que tenemos y no meditamos y no analizamos, entonces las justificamos, que viene algo todavía peor. Es decir, naciste de nuevo y sigues en el ambiente de orfandad en vivir en el ambiente de libertad. Porque cuando nosotros nacemos de nuevo, entramos en el campo de la libertad. Esa libertad gloriosa, esa libertad completamente gloriosa que envuelve nuestra vida para que nosotros seamos un canal de bendición a otras vidas y para que nosotros vivamos la bendición que Él determinó en nuestra vida antes de la fundación del mundo. Él determinó un plan para cada uno de nosotros, que es lo que le llamamos destino profético. La verdad, si nosotros analizamos y nos tomáramos un tiempo y decidiéramos, espérate un tico, yo voy a analizar mi destino profético, quizá llegaríamos a una conclusión, ni siquiera sabemos cuál es nuestro destino profético. ¿Será que el Padre no lo ha revelado o será que tú no lo has entendido? Porque una de las cosas que el Padre hace literal y físicamente es que cuando tú naces de nuevo, Él empieza a revelarte tu destino profético. Tu destino profético es lo que tú viniste a hacer a este mundo. Y dentro de lo que viniste a hacer a este mundo, ahí está todo el potencial que tú necesitas para llevar a cabo lo que Él determinó que tú hicieras en este mundo. Entonces, fíjate el daño que ha hecho la orfandad, que ni siquiera nos deja entender a nosotros, ni siquiera nos deja entender a nosotros cuál es nuestro rol sobre la faz de la tierra. Entonces, estamos interviniendo en el rol de los demás. Estamos mandando a los demás a hacer lo que yo debo hacer. No hago yo lo que yo debo hacer, pero sí estoy pendiente de que otro haga lo que tú crees que la otra persona debe hacer. O sea, se invierten los valores en todos los campos. Cuando hablamos de hijo pródigo, estamos hablando de un sinnúmero de situaciones emocionales extremadamente graves, pero graves más de lo que tú y yo creemos, que no lo logramos ver porque hemos vivido en ese criterio de orfandad por años, por años.
y ese criterio quedó grabado en nuestra mente, quedó grabado en nuestro ser y ahí está radicalizado, radicalizado. Entonces, ¿cuándo nosotros lo vamos a confrontar? Es la pregunta. ¿Cómo lo vamos a confrontar? Sacando los potenciales que tú tienes dentro de tu ser interior. Acuérdate que este programa está preparado para sacar el potencial de los hijos del Eterno. La escritura del Génesis del Apocalipsis, eso es lo que te dice, te habla del gran potencial que el Padre colocó en nosotros para que nosotros podamos vivir la vida acorde al diseño que Él hizo de tu vida antes de la fundación del mundo y para que tú puedas vivir aquí en esta tierra creando una atmósfera de sobrenaturalidad, para que la gloria del Padre Celestial se devele y se manifieste todos los días de tu vida. Entonces, analiza tu criterio, con esto yo concluyo, analiza tu criterio para que te des cuenta que en tu criterio está lo que realmente tú crees que no quieres bajo ningún punto de vista cederte a la renovación de tu manera de pensar y eso te tiene atrancado. Sí, de todas maneras, lo importante de este diálogo, esta disertación que hemos hecho, es para que analices cómo estás viendo tú a ese eterno, a ese ser, y le pida que te revele su paternidad. Así es. Si has tenido problemas en tu niñez, en tu vida, en tu familia, y eso te ha dañado, Él puede sanarte. El espíritu, tú naciste de nuevo y el espíritu de Él está dentro de ti, eres templo del Espíritu Santo. Y Él es el que nos provee la vida, porque tú vives hasta que Él quiera, hasta que Él te da vida. Y así son todas las cosas, todo lo que tiene no es tuyo, Él te lo da para que seas un buen administrador. Entonces, pensemos que ese ser que está dentro de nosotros, que es nuestro Padre, como tú lo llamas de pronto Dios lejano, empieza a meditar para que lo trates como un padre, que Él te revele esa paternidad si no la sientes y puedas vivir, le pida lo que tú le pidas, Él te lo va a conceder de acuerdo a su voluntad, a ver si te hace daño o no te hace daño, porque pronto puedes pedir cosas que no convienen. Pero de acuerdo a lo que tú pidas, de acuerdo a su voluntad, Él te lo va a conceder. Exactamente. Y vas a tener paz, vas a tener tranquilidad y prosperidad en esta tierra. Exacto. De manera que ese es el mensaje que te dejamos. Exacto. Entonces, ¿qué te estamos diciendo? Que tú tienes que sentarte después de haber oído esto, si esto te ha ministrado, si te ha llegado a tu corazón, y meditar dónde está tu criterio, cuál es tu criterio, a dónde está fijado tu criterio, para que te des cuenta dónde están las falencias. Bueno, con esto concluimos en esta mañana y escucha, ahí tienes mucha tela que cortar y cuál es el potencial que debes sacar para confrontar tu propio criterio. Si tú no sacas el potencial, el criterio te seguirá dominando, domínalo tú a él, dependiendo de la habilidad que tú tengas para sacar ese potencial y enfrentarte a tu propio criterio. Que la paz del Santo de Israel sea contigo y que la gloria del Dios Todopoderoso te acompañe. Que tengas un día de bendición y de gloria. Bueno, quiero invitarte a nuestra página web, como lo hago todos los días, www.mypanglobal.org. Esa es la página donde debes entrar porque ahí están nuestros cursos que hacemos lunes y martes. En 2 semanas empezamos nuevos cursos. Debes inscribirte con tiempo. ¿A dónde? En mypanglobal.org. Entra a nuestra página y pues ahí inscríbete con tiempo, por favor. Pero no vengas solo. Trate a un amigo, a un familiar, a alguien conocido para que oiga lo que el Espíritu tiene que decirle. ¿A dónde tienes que entrar? mypanglobal.org. Ahí está nuestra librería virtual. Todo nuestro material está en estos momentos en forma digital. Tú lo puedes bajar a tu celular, a tu iPod, a tu tablet, a tu computadora y puedes escucharlo en cualquier momento del día cuando tú tengas el tiempo necesario. Y el día más glorioso que nosotros tenemos es el jueves, porque es el día donde por año nos hemos congregado aquí en Miami. Ahora lo estamos haciendo a través de este medio. Si tú no te estás congregando o has dejado de congregarte porque te queda lejos, porque no puedes salir por mil circunstancias, te invitamos a que te congregues con nosotros en nuestra casa paterna Mi Pan. ¿Cuándo? Los días jueves. ¿A qué hora? 8 en punto de la noche, hora Miami. Búscalo, ¿dónde? En mypanglobal.org. Que la paz del Santísimo esté contigo y que la bendición de Él te acompañe hoy y siempre. Bendiciones. Bendiciones a todos.